El psicólogo helvético Carl Jung empleó el concepto de el arquetipo para aludir a los diferentes modelos de personalidad que se repiten desde los tiempos antiguos, de suerte que suponen una herencia compartida para la especie humana en su totalidad. Es decir, desde el inicio de los tiempos, las historias se construyen a través de la creación de diferentes personajes más o menos complejos que se relacionan unos con otros. Y este concepto de el arquetipo es una herramienta fundamental para entender cuál es la función o el propósito de cada uno de estos personajes dentro de una historia. Podemos encontrar multitud de arquetipos diferentes desde los cuentos de hadas y las historias más clásicas y hasta las historias más actuales. De hecho, Christopher Vogler en El viaje del escritor considera a los personajes de las películas actuales como una suerte de arquetipos refinados de los arquetipos más clásicos y universales. Y en el vídeo de hoy vamos a ver un arquetipo en particular, el de el héroe, que para que podamos entendernos podríamos considerar como el protagonista de nuestra historia. Vamos a analizar qué elementos hay en común y siempre se repiten a la hora de crear a un tipo de héroe en particular, el héroe de fantasía épica. Y lo vamos a ver a través de tres de las sagas más importantes y reconocibles de la historia del cine, como son Star Wars, El Señor de los Anillos y Harry Potter. Así que te invito a que te quedes hoy conmigo para ver qué tienen en común Luke Skywalker, Frodo Bolsón y Harry Potter. La palabra héroe proviene del griego y significa servir y proteger. Un héroe es alguien capaz de sacrificar sus necesidades personales en beneficio de los demás. En consecuencia, el significado de la palabra héroe estará directamente relacionado con la idea del sacrificio personal. Esta es la definición literal que nos da Vogler sobre qué es y cuál es la función principal de un héroe. En las historias de fantasía épica es muy común que esta idea del sacrificio personal del héroe esté ya presente desde el inicio mismo de la historia, incluso antes de que el héroe pueda ser plenamente consciente de ello, e independientemente del motivo o el origen de dicho sacrificio. Y lo normal es que dicho sacrificio se vaya intensificando y volviendo cada vez más personal para el héroe a medida que la película avance. Por ejemplo, en el caso de nuestros tres héroes, donde además este sacrificio personal del que todavía no son plenamente conscientes al inicio, viene dado por motivos totalmente diferentes. En el caso de Luke Skywalker, su sacrificio personal viene por una infeliz casualidad. En este caso, el hecho de que lleguen los droides C-3PO y R2-D2 al planeta Tatooine donde él vive y que su familia se los compre a los Jawas, como digo, por una infeliz casualidad. En el caso de Frodo Bolsón, por un destino heredado. En su caso, la herencia de su tío Bilbo, que después de abandonar la comarca le deja todas sus posesiones, incluido el anillo de poder, aun a pesar de que obviamente ninguno de los dos son conscientes de que se trata del anillo único, y que después meterá de lleno a Frodo en la aventura. Y en el caso de Harry Potter, por una profecía de la que además él ni siquiera puede ser consciente, ya que esta profecía provoca que Voldemort mate a sus padres dejándole huérfano y lanzándole también la maldición en forma de cicatriz que le marcará durante el resto de su aventura, cuando él todavía es un bebé. Por eso el hecho de que él ni siquiera puede ser plenamente consciente de ello, porque aún es un bebé cuando se inicia su aventura. Y antes de continuar solo quería aclarar un detalle, y es que, aunque en ocasiones haga referencias a la saga en general de cada uno de los personajes, en principio voy a intentar centrarme especial y particularmente en la primera parte de cada una de las sagas, es decir, en las películas Star Wars Episodio 4, también llamado Una Nueva Esperanza, en la Comunidad del Anillo y en la Piedra Filosofal. Esto es porque, como decía al inicio del vídeo, quiero centrarme especialmente en analizar los elementos en común que podemos encontrar y que siempre se repiten a la hora de crear a un héroe de fantasía épica.
Y aunque estos detalles los vamos a encontrar en todas las películas de la saga, que además este es un tema del que podríamos hacer un vídeo también más adelante, donde vamos a ver mejor reflejado estos elementos va a ser en la primera parte, en la primera película de cada una de las sagas correspondiente a cada uno de los personajes, porque es donde se nos presenta a estos héroes por primera vez a los espectadores. Y por esa razón, como decía, me voy a centrar en estas primeras partes, aun a pesar de que en ocasiones puedo hacer también referencia a ciertos detalles de las sagas en general. Vogler nos enseña que hay diferentes funciones dramáticas que debemos tener en cuenta a la hora de crear a un héroe, y en realidad a la hora de crear a cualquier arquetipo o personaje de la historia. Y la primera función dramática que vamos a analizar a la hora de crear al héroe es la identificación con el público. La idea base es conseguir que el espectador conecte con el héroe e incluso que llegue a sentirse identificado con él. Para conseguir esto debemos dotar al héroe de una serie de rasgos o características. Por un lado, características universales para permitir que el héroe llegue a todo el mundo, pero por otro lado también una serie de rasgos o características personales para hacer que el personaje sea único. Y es muy común que estos rasgos o características entren en conflicto unos con otros. Y cuanto mayor sea este conflicto, mejor, porque volverán al héroe más imperfecto, más humano y, por regla, más profundo y por lo tanto interesante para el espectador, que lo tendrá más fácil para lograr conectar con él. En las historias en general y especialmente en las de fantasía épica es muy común que los rasgos o características del héroe le vengan dados por el mundo que le rodea, que también es el que marca su carácter. Y es muy normal, como decía, en fantasía épica, que el rasgo característico que le vaya a provocar la confrontación y el enfrentarse a sí mismo sea el miedo al cambio. Una característica que además prácticamente todos hemos sentido en nuestra propia vida en algún momento. Este miedo al cambio lo podemos ver perfectamente en nuestros tres personajes. Frodo Bolsón vive una vida tranquila y apacible en la comarca, y aunque a veces puede parecer que ansía algo más de su propia vida, él está feliz así donde está. Y por eso precisamente cuando se ve obligado a abandonar la comarca, vemos como en un primer momento su idea es esconder el anillo, que es el objeto que le obliga a tener que abandonar su hogar, e incluso entregárselo directamente a Gandalf. ¡Cógelo, Gandalf! ¡Llévatelo! No, Frodo. Debes quedártelo. No puedes ofrecerme este anillo. Pues te lo estoy dando. ¡No! ¡Me tientes, Frodo! No puede quedarse en la comarca. No. No debe. ¿Qué debo hacer? Y aunque cuando llegue el momento abandonará la comarca de buen grado porque lo considerará su deber como héroe, esta no será la primera opción que se le pase por la cabeza. Luke Skywalker no es feliz con la vida que tiene, pero sí que se siente querido y a salvo. Y por esa razón su miedo al cambio, a perder lo bueno que tiene, aunque sea menos que en el caso de Frodo, le hará rechazar la propuesta de Obi-Wan en un primer momento. Deberás aprender los caminos de la fuerza si has de venir conmigo a Alderaan. ¿A Alderaan? Yo no voy a Alderaan. Tengo que volver a casa. Es tarde y debo volver. Necesito tu ayuda, Luke. Ella la necesita. Yo soy demasiado viejo para estas cosas. Yo no quiero intervenir. Tengo trabajos que hacer. No es que me guste el Imperio, lo detesto. Pero yo ahora no puedo hacer nada. Sin embargo, cambiará radicalmente de opinión cuando encuentre los restos de sus tíos, que al fin y al cabo son quienes le hacen sentirse querido y a salvo, y que son su punto de anclaje, y se sienta desprotegido ante la idea de que a él le pueda ocurrir lo mismo que a ellos, y en esa ocasión sí se lanzará de lleno a la aventura y al cambio. No se trata de que el cambio ya no le asuste, sino de que se siente totalmente desesperado y cree que ya no tiene nada que perder. Y si Luke Skywalker era el punto medio y Frodo Bolsón era uno de los extremos, ya que él sí es feliz con la vida que tiene, Harry Potter es el extremo contrario al de Frodo. Harry odia su vida y cuanto le rodea, y no es para menos, yo también la odiaría si me obligaran a vivir en una alacena. Por esa razón, sus dudas son las más pequeñas de los tres personajes. Sin embargo, también duda, aunque solamente sea durante un instante, cuando Hagrid le propone irse con él y abandonar a su familia. No, ha cometido un error. Yo no puedo ser un mago. Yo solo soy Harry. Harry a secas.
Bien, Harry, a secas. ¿Has hecho alguna vez algo que no puedas explicar estando enfadado o asustado? Y esto es por ese refrán que dice: más vale malo conocido que bueno por conocer. Además, este detalle, esta duda, aunque solamente sea durante un instante, volverá al personaje más humano y, como decía al principio, permitirá que podamos empatizar más fácilmente con él. Se nos hace tarde. Marchémonos. A no ser que prefieras quedarte, claro. La segunda función que vamos a analizar es la del crecimiento. A menudo, la mejor manera o más rápida de identificar quién es o debería ser el héroe o el protagonista de la película es fijarnos en quién es el personaje que aprende o que crece más durante la historia. Y esto se cumple de nuevo en nuestros tres ejemplos, ya sea en crecimiento en forma de obtención de sabiduría, de autoconocimiento o incluso de obtención de poder literal. Luke se convierte en un Jedi, con todo lo que esta transformación implica. Durante más de 1000 generaciones, los caballeros Jedi fueron los guardianes de la paz y la justicia en la antigua república. Harry se convierte en un mago, aun a pesar de que en su caso sus poderes ya están presentes desde el inicio de la historia, como podemos comprobar, por ejemplo, en la escena del accidente del zoo al inicio de la película. Pero él todavía no es consciente de ello y por lo tanto no tiene control sobre sus poderes, de manera que estos se vuelven inútiles e incluso peligrosos. Y en el caso de Frodo, el crecimiento es más personal y posiblemente sutil que en los otros dos. Desde el inicio de la historia ya se nos cuenta, en primer lugar a través de la voz en off de Bilbo, que los hobbits son posiblemente una de las razas o criaturas más infravaloradas de toda la Tierra Media, y en parte con razón según lo que nos cuenta la voz en off de Bilbo, posiblemente debido a sus sencillas costumbres. Dado el gran número de extrañas criaturas que pueblan la Tierra Media más allá de lo imaginable, los hobbits deben de parecer de poca importancia, pues no gozan de fama de buenos guerreros, ni se cuentan entre los más sabios. Por esa razón, todos los personajes que se cruzan con Frodo en su aventura se ven asombrados de la capacidad que tiene Frodo y que ningún otro personaje tiene de soportar la tentación del anillo único. Y Frodo es el primer asombrado. Los hobbits son criaturas sorprendentes. Puedes aprender todas sus costumbres en un mes y después de 100 años aún te sorprenden. Y eso que llegar hasta aquí portando el anillo es muestra de extraordinaria resistencia a su mal. Es una carga que jamás tendría que haber llevado. No podemos pedirle más a Frodo. Hay que tener en cuenta que no se trata de que Frodo no se vea tentado por el anillo, porque se ve tentado en muchas ocasiones, sino de la capacidad que tiene frente al resto de personajes de soportar esta tentación. Y a raíz de esta capacidad de Frodo para soportar la tentación del anillo único, llegamos hasta el siguiente punto, la acción. Y es que generalmente el héroe es, o debería ser, el personaje más activo de todo el guión en general y especialmente del punto álgido del mismo. El héroe tiene que tomar la acción decisiva de la historia, aquella que supone un mayor riesgo para su propia seguridad o que implica un mayor grado de responsabilidad. Y esto lo vemos perfectamente una vez más en nuestros tres ejemplos, pero además nos permite relacionarlo perfectamente con el punto que acabamos de ver antes si nos vamos al momento álgido de cada una de las películas. Luke logra utilizar sus habilidades adquiridas como Jedi para hacer aquello que nadie más puede y destruir la Estrella de la Muerte derrotando al Imperio. Harry usará los poderes que ha conseguido a lo largo de la historia para superar las pruebas y obtener la Piedra Filosofal, y la confianza adquirida en sí mismo para derrotar a Voldemort. Y Frodo es capaz de armarse de valor tras entender lo que supone su viaje y su carga, para continuar él solo y abandonar incluso a sus amigos para cumplir con su deber por encima de aquello que él realmente quiere. Aunque Sam se va con él, pero esto es solo una pequeña recompensa por su sacrificio, ya que al fin y al cabo, Frodo ha empezado a entender que este viaje le hará sentirse igualmente solo, es decir,
que le destrozará por dentro y por fuera, independientemente de que esté o no acompañado por Sam o por ningún otro personaje. No puedo hacer esto solo. Eres el portador del anillo, Frodo. Llevar el anillo de poder conlleva estar solo. Y acabo de mencionar, y así llegamos, a la siguiente y última función dramática que vamos a ver en el vídeo de hoy, posiblemente la más importante del héroe, que es su capacidad de sacrificio, y relacionado con esta, el enfrentamiento con la muerte. Pero quería destacar un detalle, y es que realmente hay más personajes que se pueden sacrificar además del héroe durante la historia. Sin embargo, la diferencia fundamental radica en que el sacrificio del resto de personajes será para ayudar al héroe a continuar en su aventura y llegar hasta el final de la misma. Pero el sacrificio del héroe será fundamental y necesario para poder completar el viaje, y además ese sacrificio solo podrá ser realizado por el héroe. Esto no resta o quita importancia al sacrificio de los demás personajes, pero sí que quería mencionar cuál era la diferencia entre ambos para que la tengamos clara. Es común que el sacrificio del héroe le lleve a, valga la redundancia, sacrificar una parte de sí mismo de igual o mayor valor que su propia vida, e incluso su propia vida en sí. También le puede llevar a cruzar límites que jamás pensó que sería capaz de cruzar, como por ejemplo en el caso de Frodo, que se ve obligado a abandonar a sus amigos y todo aquello que ya poseía y que le era querido para emprender un viaje de peligro constante de muerte a sabiendas, únicamente porque se da cuenta de que él es el único que es capaz de soportar la tentación del anillo único y que por lo tanto es capaz de realizar este peligroso viaje para salvar al mundo. En el caso de Luke, sacrifica su futuro arriesgando su propia vida por el bien de la galaxia. Debemos recordar que tras escapar de la Estrella de la Muerte y perder a Obi-Wan, Han le ofrece a Luke que se marche con él, y donde otros muchos personajes habrían dicho que sí, y quizás también muchos de nosotros, Luke decide quedarse y luchar porque lo considera su deber, el deber del héroe. ¿Qué? Recibiste tu recompensa y ya te vas, ¿eh? Sí, claro que sí. Tengo viejas deudas que quiero pagar con parte de esto. Y aunque no fuera así, no me creerás tan estúpido como para quedarme, ¿verdad? ¿Por qué no vienes conmigo? Eres un buen tirador. Podría utilizarte. Oh, vamos. Mira a tu alrededor. Tú sabes lo que va a pasar, a lo que van a enfrentarse. Un piloto como tú les vendría muy bien y tú les vuelves la espalda. Una recompensa se disfruta estando vivo. Además, para atacar esa estación de combate no hay que tener valor, sino ganas de suicidarse. Y sí, habrá otros muchos personajes que luchen y que sacrifiquen su vida durante la batalla de la Estrella de la Muerte. Pero, como ya mencionábamos en algunas funciones anteriores, ninguno de estos personajes tiene las habilidades y características que Luke ha adquirido a lo largo de la historia y que son completamente necesarias para poder completar el viaje con éxito. Utiliza la fuerza, Luke. Adelante, Luke. Su fuerza es muy intensa. Confía en mí. Recuerda, la fuerza te acompañará siempre. Y en Harry Potter es en quien mejor vemos no solamente la idea del sacrificio, sino del enfrentamiento directo con la muerte. Antes de entrar con el ejemplo, tengamos en cuenta que Voldemort, y ahora ya sí hablo durante toda la saga, no solamente en la primera película, es el villano que mejor representa la imagen de la muerte, que mejor escenifica la muerte como tal. De hecho, él supera su propia muerte. Y a partir de la cuarta película, si os fijáis, su diseño como personaje es literalmente igual que la imagen que tenemos en la cabeza de la Parca. Y él viene, igual que la muerte, a, valga la redundancia, traer la muerte al resto de personajes que conforman su universo. Además, en la Piedra Filosofal vemos mejor que en ningún otro caso esa diferencia que mencionaba antes entre el sacrificio de otros personajes y el del héroe, incluso aunque los otros personajes sean también protagonistas o personajes principales de la película. Cuando yo
Ron se sacrifica antes que Harry, pero como el mismo Ron menciona durante la propia escena, lo hace para ayudar a Harry a continuar. ¡No! ¡Ron, no! ¿Qué pasa? ¡Se quiere destruir a sí mismo! No, no puede. Debe de haber otra manera. ¿Queréis impedir que Snape se haga con la piedra o no? Harry, tú eres el que tiene que seguir adelante, lo sé. Ni yo, ni Hermione, sino tú. Porque en el siguiente enfrentamiento, ya sí el enfrentamiento directo con la muerte, es decir, en la batalla Harry versus Voldemort, Ron no habría podido ganar, y en realidad ningún otro personaje principal de la historia que no fuera Harry, debido a las habilidades y conocimientos que solo él posee. Las habilidades adquiridas gracias a su vínculo previo con Voldemort, y representadas además físicamente a través de esa característica cicatriz en su frente, un elemento único para distinguirle como personaje, y los conocimientos sobre el espejo de Wesez y la piedra filosofal adquiridos a lo largo de la historia. ¿Tú otra vez, Harry? Veo que, al igual que muchos antes que tú, has descubierto las delicias del espejo de Wesez. Confío, por tanto, en que seas consciente de su utilidad. Déjame darte una pista. El más feliz de la Tierra se miraría en ese espejo y se vería solo a sí mismo, tal y como es. Entonces nos muestra lo que deseamos, sea lo que sea. Sí y no. Nos muestra ni más ni menos que los más profundos y desesperados deseos de nuestro corazón. Por eso tú, Harry, que no has conocido a tu familia, los ves ahora aquí a tu lado. Pero recuerda esto, Harry. Este espejo no nos entregará conocimiento o verdad. Y estas son las funciones dramáticas o los puntos principales del vídeo de hoy. Sé que hay muchos más elementos que podría haber mencionado, lo que ocurre es que no he querido hacerlo porque posiblemente muchos de vosotros quizás ya los conozcáis, ya que, entre otras cosas, son carne de meme que llevan circulando por internet como la espuma desde hace muchísimo tiempo. De todas formas, el motivo de no haberlos mencionado en este vídeo no solamente es porque quizás muchos ya los conozcáis, sino además porque en realidad son elementos que tienen más que ver con la creación externa del universo que rodea en sí al héroe durante la historia que con la creación del propio héroe en sí. Por ejemplo, ya os dije al inicio que los arquetipos siempre se repiten de una historia a otra y que lo que resulta único de cada película es el personaje que interpreta a cada uno de los arquetipos. Pues uno de los elementos es que en este tipo de películas siempre vemos a ciertos arquetipos interpretados por personajes que se parecen muchísimo unos a otros. Por ejemplo, el sabio anciano que acompaña al héroe durante toda la aventura y le muestra su apoyo. Obi-Wan para Luke, Gandalf para Frodo o Dumbledore para Harry. O otro elemento más, ese arma especial y única que sirve de apoyo principal al héroe durante toda la aventura. El sable de luz o el arma Jedi para Luke, la varita mágica para Harry o el anillo de poder, el anillo único para Frodo. Lo que ocurre es que, como decía antes, estos realmente ya veis que son elementos externos que tienen que ver con la creación del mundo del héroe. Igualmente, si queréis, podemos hacer más adelante un vídeo mencionando también este tipo de elementos, que puede ser divertido e interesante. Pero en el vídeo de hoy quería centrarme, como decía al principio, en los elementos fundamentales que siempre se repiten y que siempre vamos a encontrar a la hora de crear desde cero a un héroe de fantasía épica. Y hasta aquí hemos llegado, guardilleros. Hasta aquí el vídeo de hoy, amigos y amigas. Espero que os haya resultado entretenido e interesante. Y ya sabéis lo que toca ahora. Déjanos un comentario con tu opinión o qué tema te parecería interesante traer en próximos vídeos al canal. Y dale a me gusta, compártelo por todas partes para intentar que el vídeo llegue a la mayor cantidad de gente posible y así animarnos a seguir haciendo vídeos como este. Y suscríbete al canal si no lo has hecho ya y activa las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevos vídeos al canal. Que la fuerza os acompañe a todos, familia. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo con muchísimo más cine.
Besos y abrazos para todos y todas. Repartidlos como queráis.